de hoy, que pues vamos a hablar o elaborar el mismo tema, lo vamos a ir entretejiendo con relación a la tradición bíblica, ¿verdad? Referente a la quejuna, al sacerdocio. Y realmente hay diferentes opiniones, siempre ha habido diferentes opiniones en relación a los orígenes de los privilegios sacerdotales, por ejemplo, las funciones, todo lo que, la labor que ellos tenían que hacer. Y pues junto con esto, esta quejuná o estos sacerdotes, ¿verdad? De acuerdo a algunas tradiciones, ciertas funciones también fueron asignadas, como tocamos la semana pasada o el estudio pasado, también a los descendientes de Leví, o sea, a los levitas, y pues quienes también eran, en parte de ellos, Gersón, Merari y Coat, ¿verdad? Entonces ellos fungían también como cantores, como personas que tocaban instrumentos, como cuidadores de las puertas, ¿verdad? Del templo, y como los oficiales también de los tesoros del templo. Esto fue lo último que tratamos el estudio pasado. Y también los levitas fueron divididos en 24 turnos de cantores, en también 12 divisiones de cuidadores de puertas. Entonces, cuando ya vemos que esta cuestión del servicio de los levitas era muy importante y pues tan importante que dependía de la labor de ellos, lo que podemos decir la santidad, ¿verdad? De todo lo que se hacía en el templo, de completamente todo lo que tenía que ver con el nivel y la santidad del santuario, en otras palabras. Ahora, la secuencia de semanas, esta cuestión de ciclos, de lo que conocemos ahora como ciclos anuales de servicio, estaban, vamos a llamarlo de esta manera, atados, por decirlo así, ¿verdad? Como se dice en inglés, bound up, atados con la concepción de la quejuná en tiempos cíclicos. Quiere decir que estos tiempos cíclicos era un reflejo de un orden divino, ¿verdad? Lo estuvimos viendo también el estudio pasado. Así que el tiempo cíclico y el orden ritual asociado con ello, pues con todo este servicio, determinado por patrones numéricos permanentes y eternos. O sea que todo lo que estos Kohanim, levitas, hacían tenía que ver, ¿verdad?, con un orden divino, en otras palabras. No solamente esto, sino que pues siempre fue de mucha importancia, al menos para la tradición de la quejuná, de los sacerdotes, ¿verdad? Porque los sacerdotes eran encargados de mantener la regularidad de, vamos a llamarlo de esta manera, del mundo terrestre en ciclos de orden cósmico, o sea, de ciclos de orden celestial, en otras palabras, para que me entiendan algunos, ¿verdad? Cuando tal vez no me entienden si hablo del cosmos, vamos a decir de los cielos, ya de lo celestial. O sea, en otras palabras, el conteo, ¿verdad? El tiempo cíclico y ritual, el orden ritual que los Kohanim, que los sacerdotes hacían, estaba determinado por números, patrones de números, estaba determinado también por pues tradiciones como la tradición sacerdotal, que estaba encargada, como vuelvo a repetir, de regular lo terrestre, el mundo terrestre, lo terrenal, con este conteo, este orden ritual
estos lugares donde ellos oficiaban, que se convertían en lugares kadoshim, en lugares santos, apartados. Y pues estos Kohanim, estos sacerdotes, de eso se encargaban, de mantener esa regularidad de lo terrestre por medio de ciclos, de órdenes o ciclos cósmicos de conteo. Ahora, más adelante vamos a estar desarrollando esta cuestión. Ahora, lo que quiere decir, pues, para ya resumir esto que acabo de decir, es que el conteo cíclico de los Kohanim, de los sacerdotes, venía o provenía de un origen divino. O sea, ellos, a la vez que hacían su función, se aseguraban de mantener, vamos a decirlo de esta manera, lo divino, lo cósmico, lo celestial en un ámbito terrenal. Aleluya. Qué tremendo. Así que pues la historia que nosotros podemos leer a través de la Biblia, a través de la Escritura, como le conocen en hebreo Tanaj, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esa realidad, ¿verdad?, histórica que podemos acaparar, pues no solamente nos viene de los textos sagrados, también nos viene en, vamos a decir, tradición oral, en mitos, en un tipo de historia en relación a personas que han hecho libros. Por ejemplo, el caso de Josefo, el caso de... Hay muchos escritores que nos han relatado mucha historia del pasado. Y todo esto se mezcla, todo esto nos da una, vamos a decir, diversidad historiográfica de tradiciones. En otras palabras, varios puntos de vista. Pero en ninguna manera nosotros podemos ver que entonces lo que era realmente la tradición de la Quejuná no se mantuvo continua y uniforme durante mucho tiempo, ¿verdad? Basada solamente en una tradición singular, única. Pero todo lo contrario, esa tradición de la Quejuná, del sacerdocio, era compleja, tenía secuencias complejas, estaba basada en diferentes y a veces hasta en vamos a decir, tradiciones contradictorias que se contradecían unas con otras. Pues simplemente, ¿verdad? Podemos ver que hay opiniones de una manera y hay opiniones de otra manera de muchos comentaristas, pero a lo que vamos es de que hubo una cuestión que se mantuvo siempre intachable, por decirlo así. Es como aquel, lo voy a comparar, perdón, ya se me está yendo la voz, lo voy a comparar vamos a decir, las paredes del Mishkan, del tabernáculo, donde ustedes saben que llevaban 5, vamos a decir, barras que eran las responsables de mantener, ¿verdad?, estas paredes del Mishkan, las columnas y todo eso del mismo lugar, Kadosh HaKadoshim, tenía que llevar esas tablas, y una de esas vigas, ¿verdad?, de las 5, iba entrelazada por en medio de ellas, o sea que no se veía ni por adentro ni por afuera, pero eso era la que iba en medio y la más importante, que detenía todas las tablas que componían el lugar. No estoy hablando, cuando hablo del Mishkan, no estoy hablando de las cortinas de afuera, sino estoy hablando del Mishkan literalmente, lo que era donde se manifestaba el Eterno. A lo que voy es esto: así se mantuvo entonces una cuestión intachable, que es literalmente las tradiciones de las que estamos hablando en estos estudios, que son tradiciones que van desde el periodo del Segundo Templo, que tiene que ver con la santidad y la centralidad, o sea, la importancia del templo, y también los patrones, ¿verdad?, de servicio sagrado, que es en realidad lo que nos aclara toda esta historia,
media borrosa, podemos llamarle de esa manera, porque ya hemos visto que hay diferentes opiniones de persona a persona con relación a las tradiciones de la quejuná, del sacerdocio, pero estamos hablando aquí que se mantuvo algo, un hilo, por decirlo de esa manera, una viga, ¿verdad? Que nunca claudicó, siempre se mantuvo firme. ¿Y por qué? Porque está representada en los rollos del Mar Muerto, y es precisamente lo que lo hace tan importante, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, de que realmente nos estamos nosotros, vamos a decir, llenando de algo tan maravilloso, tan hermoso, que es literalmente algo que no ha sido adulterado. O sea, porque lo que ya traemos nosotros, lo que ya conocemos aún todavía como la bendita Torá, sabemos que ahí hay muchas cuestiones que, pues, para no elaborar, siempre sabemos que tuvo que ver ahí lo que yo llamo la mano negra de Judá, y no se diga ya después cuando salió hacia el gentilicio, ¿verdad? La Torá, la bendita palabra del Eterno, cómo fue manipulada. Pero acá vemos en los rollos del Mar Muerto que algo que no ha quedado, o sea, que no ha sido adulterado, en otras palabras. Y cuando podemos nosotros comparar los textos hebreos que se han encontrado ahí, todo lo que es la bendita Torah, excepto por el libro de Esther, que nos damos cuenta pues que ahora ya venimos al entendimiento de que no es un libro inspirado, ¿verdad? Y que realmente no debería de haber sido incluido en el canon, que ahora pues muchos aceptan como válido o absoluto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a proseguir en esta cuestión, ¿verdad? Hablando acerca entonces del servicio sagrado, pues estaba la percepción de estos guardadores de las puertas del templo y aquellas personas, los guardianes que buscaban de mantener la santidad del mismo, ¿verdad? La percepción de ellos del todo era literalmente que veían el cielo, los shamaim, el cosmos, o sea, lo que llamamos nosotros los cielos y la tierra como una unidad, ¿verdad? Y es algo que pues debemos de tener nosotros muy atentos en ese punto, porque a mí me entusiasma y me emociona cuando comenzamos nosotros a escudriñar estas cuestiones, porque nos damos cuenta que no estamos tan lejos en nuestra fe, ¿verdad? A lo original, a lo correcto, que tiene que ver con manifestaciones angelicales, que tiene que ver con milagros, que tiene que ver con escritos que han quedado registrados en las tablas celestiales. Todas estas cuestiones, es maravilloso entonces volver, ¿verdad? Como dice la Escritura, preguntad por las sendas antiguas y ved cuál es el camino, ¿verdad? El camino que debes de seguir, o sea, el correcto. Entonces hay que preguntar por esas sendas antiguas, hay que buscar, y por eso es tan importante los hallazgos de los textos, de los rollos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, allá en el Mar Muerto. Bueno, sigo entonces elaborando que estos Kohanim, estos sacerdotes, veían vamos a decir, el concepto de los cielos, de lo que era toda la habitación, como se conoce en la mente hebrea, los 7 cielos, los 7 shamaim, ¿verdad? Los 7 etapas de cielos o niveles que tiene los cielos, ¿verdad? Algo que tenemos que entender cuando el apóstol Pablo, el Shaul, habla acerca de el tercer cielo, pues se divide en 3, ¿verdad? Lo que es el área que nosotros conocemos, el cielo donde nosotros respiramos. Después viene más allá de la atmósfera que nosotros tenemos, viene a ser el segundo cielo, y más allá, donde ya no se puede mirar ni conocer nada, es donde está la habitación del Eterno. Pero hay 7 divisiones en medio de esos 3, es a lo que voy.
Después podemos desarrollar este estudio sobre los 7 Shamaim y cómo es que caben entre los 3 Shamaim que el apóstol Pablo está describiendo en su carta. Pero por el momento regresamos ahorita a la cuestión de esta relación que ellos veían entre el cíclico cósmico eterno, lo que no era corpóreo, que no tenía cuerpo, en otras palabras, el realmo divino, el ritual cíclico establecido en lo material, o sea, en lo terrestre, para que podamos nosotros por medio, o al menos ellos, ¿verdad? Que tenían este derecho, que por medio del servicio sagrado viniera entonces a unir lo que era terrestre con lo celestial. Aleluya. ¿Verdad? Por eso es tan emocionante, amados, entender que cuando nosotros estamos sirviendo al Padre, cuando nosotros nos estamos reuniendo, cuando nosotros le estamos adorando en espíritu y en verdad, cuando nosotros levantamos nuestra voz en aclamación al Rey, en adoración al que vive por los siglos de los siglos, entonces nosotros estamos haciendo que literalmente el cielo descienda en el lugar donde nosotros estamos alabando y adorando al bendito sea. Aleluya. Bueno, esto lo vamos a elaborar un poquito más profundamente más adelante, pero vamos otra vez a regresar a esta cuestión de los Kohanim, ¿verdad? Entonces ellos obviamente tenían pues en su mente eso, ¿no? De que podían hacer descender el realmo celestial a lo terrenal por medio de un servicio santo, de un servicio sagrado. Así que el templo, en otras palabras, era ¿cómo le puedo llamar? La encarnación del orden cósmico y cíclico. Y por eso entonces los guardianes del templo, ¿verdad? Quienes eran los Kohanim, los sacerdotes, cumpliendo sus funciones, mantenían, vamos a llamarlo de esta manera, el macrocosmo y el microcosmo en orden, o sea, armonizados en un tiempo santo, en un tiempo sagrado, en un lugar sagrado, por medio de un servicio sagrado. Por eso la importancia de estas cuestiones, ¿no? El tiempo, el conteo, ¿verdad? Vamos a decir, el lugar donde se va a elaborar ese servicio sagrado, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener el resultado final, que es, obviamente, no solamente participar, ¿verdad? De todas estas cuestiones, porque no puede ir una sin la otra. Tiene que ser para podamos nosotros elevarnos o hacer descender los Shamaim mismos. Tenemos que tener un tiempo sagrado, un lugar sagrado para poder realizar ese servicio sagrado. Así es que, pues obviamente, por medio de los cálculos que ellos hacían, por medio de las repeticiones cíclicas, por medio del conteo y del numerar, y todas estas cuestiones jugaban un papel importantísimo en la cuestión de la armonía en el universo, que se manifestaba regularmente y continuamente por medio, obviamente, de proporciones numéricas, vamos a decir, medidas exactas, de medidas simples y complejas, vamos a decir, de cambios en el tiempo creativo, por llamarlo de esa manera. O sea, en otras palabras, lo infinito, lo eterno, santificado en ciclos de tiempo, reflejando entonces así la eternidad del orden divino, y que era recreada o creada en un lugar sagrado. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de que ese templo no era nada más un edificio, sino era donde literalmente el Eterno iba a residir. ¿Por qué? Porque se hizo de acorde
lo establecido en las tablas celestiales. Aleluya. ¿Por qué no decirlo de esa manera, no? O sea, en otras palabras, todo lo que ellos hacían tenía un porqué. No solamente lo hacían por hacerlo. Aleluya. Así que por eso es tan importante entender, amados, por qué el estar contando desde Aviv, desde el primer día del año. Porque si no contamos correctamente desde el primer día del año, todo lo demás, las festividades, el lugar que vamos a escoger, si no tenemos correctamente, fíjese bien, el tiempo correcto, el tiempo sagrado correcto, pues lo que vamos a hacer allí no va a ser sagrado. Ya comenzamos mal. Entonces, por eso es importantísimo tener el orden correcto y el conteo correcto para que nosotros, cuando estemos en ese lugar sagrado, ¿verdad? Haciendo, oiga bien, teniendo un tiempo escogido, santo, sagrado, un lugar santo y sagrado, podemos entonces, y no solamente hasta entonces, realizar un servicio sagrado. Aleluya. Así que, pues obviamente, toda esta cuestión ceremonial, simbólica, el lenguaje simbólico de, vamos a decir, los rituales cíclicos representados en ciclos cósmicos, siempre bajo números, bajo el tiempo, bajo ciclos de los días de reposo, de las festividades y los tiempos que también fueron escogidos o eran escogidos para las ofrendas, para, vamos a decir, traer no solamente los sacrificios, sino también todas las cuestiones con las que se hicieron las estructuras del mismo Mishkan, del mismo tabernáculo. Todo eso, las medidas, la medida de las ofrendas, las medidas de los, vamos a llamarle así, de los postes, del velo de afuera del Mishkan, lo de adentro, todo lo que tiene que ver con el altar, la fabricación del altar del incienso, y pues no dejamos también el arca, ¿verdad? Fuera, el arca del pacto, que era tan importante que estas estructuras prescritas, ¿verdad? O hechas, formadas, prescritas en números y medidas, como vuelvo a repetir, nos traen no sino a meditar en la Merkabah, lo que se llama en hebreo Merkabah, ¿verdad? La palabra Merkabah la voy a explicar, tiene un significado que tiene que ver con carruaje o carroza, ¿verdad? Es como le han traducido a esta Merkabah, que literalmente pues es el trono con querubines, que después de que el templo fue destruido, ¿verdad? Los Kohanim no se limitaron a decir, ok, pues ya nos quedamos sin oficio, nos quedamos sin trabajo, vámonos a la casa, ¿no? A ver cuándo se levanta el siguiente templo, sino que ellos, oiga bien, siguieron recibiendo la revelación de lo alto, siguieron elaborando escritos sagrados, siguieron elaborando tiempos sagrados, siguieron, o sea, con la misma función, solamente que ahora la única diferencia es que ya no había templo. Ahora la diferencia era de que enfocábamos ahora, o enfocaban ellos, bueno, me cuento yo con ellos, aleluya, o sea, enfocaban ellos ahora en ya no el templo, sino en la carroza celestial del Eterno que transporta su mismo trono desde el cielo, desde los Shamaim hasta la tierra, aleluya, hasta Aretz. Así que, pues vemos entonces, amados, que es algo tremendo. La Merkabah, el carruaje, la carroza del trono con querubines, ¿verdad? Obviamente todas estas cuestiones de medidas, por ejemplo, el número de brazos en la menorá, como estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Todas estas cuestiones de liturgia sagrada, la alabanza, los cantos de Shabbat, los sacrificios, toda esta cuestión, ¿verdad? Representada por, oiga bien,
todas las medidas y tiempos y el lugar santo que representaba el Mishkan, ¿verdad? Todas estas cuestiones de cantos angelicales, ¿verdad? Todos estaban en cuestión o tomados en cuenta en cuestión de ciclos de horas, ciclos de días y periodos. Todos estos elementos, pues obviamente estaban a disposición del cuidado de los guardianes del santuario. O sea, en otras palabras, todo esto que estoy mencionando, ellos lo tomaban junto y establecían los enlaces entre lo oculto, y no estoy hablando de oculto como malo, sino lo que no se conoce del Padre a veces, sino cuando viene la revelación a la vida de esa persona, ¿no? O sea, ellos, en otras palabras, estamos hablando acerca de que, perdonen, aquí tengo una pequeña interrupción, bueno, en fin, de que la realidad era esta, de que ellos estaban, como estaba mencionando, todos estos elementos que ellos tenían que entretejer, por decirlo así, y establecer los enlaces entre lo oculto, ¿verdad? Entre lo divino, entre la realidad, ¿verdad? Vamos a decir divina, que a la gente les oculta, no lo pueden ver hasta que viene aquella persona y le dice, abre tus ojos, mira, así, 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 ¿verdad? Y le empieza a enseñar los métodos del Eterno, sus tiempos y todo ello. Entonces, la cuestión de esa divina realidad y de esa santificación, ¿verdad? Y esa realidad también revelada, esa realidad material revelada que en ciclos de la naturaleza y pues obviamente también en el ritual de la reproducción de los días de reposo y de los festivales, toda esta sincronización establecía, como volvemos a repetir, los tiempos del Eterno. Establecía conocer los tiempos del Eterno. O sea que, en otras palabras, un Coanim, uno que era un Cohen de la Kejuná, un sacerdote perteneciente al sacerdocio, como usted le quiera llamar, tenía que conocer todas estas cuestiones, ¿sí? Porque era algo tremendo, no nada más era cantar, los levitas cantaban y ya, mucha gente piensa eso, no, era una responsabilidad, como estuvimos viendo también en el estudio pasado, que hasta también tenían responsabilidades judiciales, o sea, tenían que conocer la ley de Dios, la ley del Eterno, como quien dice, de A a Z, ¿no? No sé cómo dice el dicho, pero vamos a decirlo completamente. Entonces, pues, es una gran responsabilidad para todos aquellos que quieren servir en la obra del Eterno, ¿verdad? Entender y aprender todo esto que estamos hablando aquí el día de hoy. Así que, pues, todas estas cuestiones sincronizadas se daba el resultado, ¿verdad? Un servicio sagrado. Y ya, pues, todos juntos elaboraban y creaban, vamos a decir, crearon la tradición de la Merkabah, que es vamos a decir, doctrina de la carroza celeste que transporta, como lo dije antes, el trono del Eterno de los Shamaim a la tierra, de la tierra a los Shamaim, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Así que, pues, toda esta cuestión, hablando de la Merkabah, fue ya como quien dice, deformada, ¿verdad? Porque usted busca ahorita esta cuestión de la Merkabah y pues hay tantas cosas, especialmente lugares espiritistas que usan mucho esta cuestión. Usted tenga cuidado, no se vaya a desviar, no se vaya a meter en estudios de Kabbalah, de mala. A lo que me refiero es cuando ya usted le estén enseñando que solamente usted puede manipular espíritus por medio de recitaciones hebreas, que usted puede orar en contra de alguien o bla, 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 ¿no? Entonces, pues no es una enseñanza buena, retírese de ahí. Pero nosotros vamos a estar
depurando, como quien dice, ¿verdad? Hemos depurado ya en un tiempo el judaísmo, ahora vamos a depurar el misticismo, ¿verdad? Entre lo que es el recibir la revelación de lo alto de parte del Eterno, lo que nos es permitido, y pues por el otro lado también mirar y comparar lo que no es bueno, sacarlo hacia afuera, deshacernos de ello para quedarnos solamente con lo de origen divino. Así que, pues obviamente, como vemos entonces, esta sincronización del servicio sagrado estaba establecido y se mantenía por virtud de la autoridad, vamos a decir, apartada o sagrada, de origen divino, con una variedad de manifestaciones, vamos a decir, por ejemplo, la palabra, los preceptos del Eterno, secretos, maravillas de la Torá, como también lo podemos leer por allá en el Briat Shah, en el Pacto Renovado, las maravillas de la Torá, la revelación divina y angelical como testimonio, ¿verdad? De lo que el Eterno, cómo se ha manifestado en esas formas divinamente y angelicalmente. También la cuestión de tabletas celestiales, ¿verdad? Libros, oiga bien, dictados de lo alto. O sea, cuando ya vemos que los Kohanim tenían esta labor de que si recibían una revelación, pues ellos tenían que registrarla, y si venía de parte del Eterno y el Eterno le mandaba a ese Cohen, a ese levita, pues tenía que obviamente escribir un libro. Y es precisamente, como vuelvo a repetir, una vez que el templo fue derribado, ellos no se quedaron sin hacer nada, ellos siguieron elaborando obras, ¿verdad? Y elaborando tiempos y servicios sagrados. Amén. Entonces, continuamos ya para no hacerla muy larga, ¿verdad? Vemos entonces esta cuestión de, pues, que hay diferentes opiniones, como volvemos a repetir, pero las más comunes que nosotros encontramos durante el recorrido, ¿verdad? Del tiempo, y vemos pues diferentes, como vuelvo a repetir, formas de entendimiento que tomaron forma comenzando desde algunos capítulos de Bereshit, de Génesis, ¿verdad? Como también en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 6, 13 al 25, Éxodo 25, 9, que nos habla acerca del levirato. Por ejemplo, Números 1, 48, lo que se le llama el código sacerdotal, el capítulo 53 y el capítulo 3, Números 1, 48 al 53 y Números 3 del 1 al 39, que vemos ahí también la lista de la genealogía de la Kehuná, del sacerdocio. Entonces, pues todas estas cuestiones nos han quedado por medio del registro vamos a decir, de los textos de la Torá o del Tanaj, como usted le quiera llamar. Y nos damos cuenta también que, pues, no solamente estos, vamos a decir, Kohanim eran guardianes de estas tradiciones, ¿verdad? Que eran copiadas de textos sagrados, de cantos, de bendiciones, de rituales, de genealogías, de calendarios, ¿verdad? Ellos calculaban la secuencia de los días de reposo, de los Shabbat, de los festivales, y pues obviamente lo que hacían era en realidad adorar, ¿verdad? Adorar a ese Elohim que pues la gente a veces no comprendía, y era la labor de ellos hacerles manifiesto a ese Elohim, que es un Elohim, ¿verdad? Que el mismo Elohim que nosotros conocemos, el Elohim de amor, el Elohim que estaba interesado en el pueblo de Israel. Así que, pues ahí ellos lo que hacían eran leían, estudiaban, escribían, enseñaban la Torá, ¿verdad? Hacían juicios de acorde a las leyes que ya habían ellos aprendido, las leyes de la Torá.
observaban los ritos sagrados o cultos sagrados, como usted le quiera llamar, asociados con el orden y cíclico cósmico, o sea, perpetuo, que por eso se le conoce al calendario de Enoc como el calendario perpetuo también de Enoc. O sea, es un calendario que no tiene que uno estarle pues haciendo mucho cambio, es lo más que como lo más ¿cómo le puedo decir? Cercano que nosotros podemos guardar un día de 24 horas, un año de 52 semanas, porque recuerde que el calendario griego añade un día por año, ¿verdad? Y al añadir un día por año, aunque uno cuente de 7 en 7, le mueven el Shabbat de uno. No importa que vaya contando, si está contando en el calendario griego, usted se está saliendo del Shabbat verdadero. Entonces, pues, y luego el 29 de febrero añaden otro día más. Imagínese, ya en 4 años le movieron su Shabbat 4 días. Aleluya, mucha gente ni cuenta se da. Bueno, pues esta cuestión entonces, ¿verdad? Ya para terminar, vamos a recapitular estos Kohanim, estos sacerdotes, pues mantuvieron esa tradición intacta, donde ahora, como hemos aprendido, pues donde podemos ver en los escritos de la cueva de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Muchos se le conocen así como los rollos del Mar Muerto y toda esta cuestión. Y ahí es donde vemos entonces que pues se mantuvo, ¿verdad? Algo intacto, o sea, algo que no pudieron meterle mano ahí, mano negra, ¿verdad? Ninguna religión, sino que lo podemos nosotros tener y obtener en la manera que nos ha llegado, ¿verdad? Y vemos entonces pues que nos damos cuenta que el trabajo de estos Kohanim, de estos sacerdotes, de estos levitas, pues era obviamente enseñar estos cálculos, ¿verdad? Eternos, ciclos eternos, las secuencias de las estaciones del año y también, oiga bien, los ciclos agriculturales, porque también hay ciclos agriculturales en esta cuestión de servir al Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tan importante los ciclos agriculturales? Porque esa es la manera en que el Eterno nos va a sostener, nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Y es muy contrario a la forma de vida que muchos de nosotros llevamos el día de hoy en ciudades, ahí en un cuartito, ¿verdad? Ahí encerrados, atrás de una computadora, o trabajando en una oficina, en una fábrica. Esa no era la voluntad del Eterno, que termináramos así, sino que viviéramos del producto de nuestra siembra, de nuestra tierra. Así que, pues, el pueblo del Eterno tiene que volver, como vuelvo a repetir, a las sendas antiguas y comenzar a aprender a vivir de lo que produce la tierra. Aleluya. Así que entonces, cuando vemos esta cuestión, ellos enseñaban pues que se deberían de traer los primeros frutos, los diezmos, que también enseñaban, en otras palabras, la santidad de la vida y la bendición que se reflejaba en la fertilidad de los ciclos agriculturales. En otras palabras, la bendición venía por obedecer a papá cuando él nos decía en qué tiempos, en qué festividades nosotros en qué tiempo vamos a sembrar y cuándo nosotros debemos de traer lo que le pertenece a papá de esa siembra o de esa siega que nosotros hicimos. Y toda esta cuestión es cíclica, y conforme nosotros obedezcamos al Padre, seremos bendecidos. Al menos es lo que enseñaba estos sacerdotes, estos Kohanim, ¿verdad? Estos sadoquitas, estas personas que llevaban, ¿verdad?, el orden del templo, ¿verdad? Y pues que literalmente ellos eran encargados de mantener este orden, ¿verdad? Hasta aquí, bueno, les voy a comentar. Vamos a hacer otra sección para que podamos nosotros continuar aprendiendo sobre este interesante tema que hemos intitulado, ¿verdad?, el calendario de Enoc y el misticismo sadoquita.
o el misticismo, no sé si usted lo quiere llamar así, saduceo, que bueno, no es la palabra más correcta, pero sadoquita, porque vienen de los descendientes de Sadoc, estos levitas. Amén. Así que hasta la próxima y los espero, como siempre. Bendiciones y Leí Raot. Hasta pronto.